Y una cosa importante que tengo que decir es que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico. Eso les tiene que quedar claro. Es clínico el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a empezar con la definición. La definición de la insuficiencia cardíaca es una incapacidad del corazón para aumentar el débito. Acuérdense que pues, está insuficiencia cardíaca, así es que tiene que aumentar el débito en cantidad adecuada a las demandas de los órganos y tejidos. Eso quiere decir para que pueda suplir no solamente flujo, sino que oxígeno y nutrientes, ¿verdad? Eso es en actividad o reposo. Entonces, básicamente es una incapacidad del corazón para aumentar su débito, para cumplir las demandas de los órganos y los tejidos. Esa sería la definición de insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a, para esto tenemos que regresar un poco a la fisiología básica de segundo año. Entonces, ¿qué es lo que nos da el gasto cardíaco? El gasto cardíaco básicamente está dado por tres cosas, ¿verdad? Pero por dos cosas, perdón, y después vamos a ver cómo se desglosan. En niños es la frecuencia cardíaca por el volumen inyectado. Esto es lo que forma el gasto cardíaco. Tenemos que tener nosotros conciencia de que en los niños el gasto cardíaco depende mucho de la frecuencia cardíaca. Por eso es que los niños, cuando hacen bradicardia debajo de 40 horas, se considera paro, porque la frecuencia cardíaca es importantísima para mantener el gasto cardíaco. Entonces veamos ahora cómo se desglosa el volumen inyectado. Es frecuencia cardíaca por volumen inyectado es igual a gasto cardíaco. El volumen inyectado, ese es el que se divide en tres. Uno es la precarga, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuál es la precarga? ¿Qué asumirían ellos como precarga? Esto es pura fisiología, ni siquiera es cardiología. Venoso del corazón, o sea, el retorno venoso hacia el corazón. El De retorno la, venoso del corazón, tanto venoso sistémico como venoso pulmonar. Hay que aclarar esa parte, ¿verdad? El venoso sistémico es la sangre desoxigenada que llega a la aurícula derecha y el venoso pulmonar es el que regresa oxigenado hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? Obviamente eso pues después llena los ventrículos. Entonces eso correspondería a la precarga. Está la poscarga, es la otra. Acuérdense que estamos viendo las tres cosas que forman el volumen eyectado, pero ustedes no tienen que olvidarse que el gasto cardíaco está dado por frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen inyectado. Entonces, ahora, ¿cuál es la poscarga? la poscarga es la como resistencia, Pasa algo con sus audios. ¿Es la resistencia qué, perdón? Ah, no. Vascular sistémica. Vascular sistémica, pero no solo sistémica, porque también está la pulmonar. O sea, el ventrículo izquierdo tiene que luchar con la resistencia vascular sistémica, pero el ventrículo derecho tiene que luchar con la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? Entonces, la poscarga del lado izquierdo es la vasculatura sistémica y del lado derecho, el pulmón, obviamente es el pulmón, ¿verdad? Del ventrículo derecho, para el ventrículo derecho. Por eso es que los pacientes por ejemplo, que hacen tromboembolismo pulmonar, hacen fallo cardíaco agudo y se pueden morir porque hay un aumento súbito de la poscarga, o sea, de la presión de la arteria pulmonar, eso es hipertensión pulmonar severo. Bueno, y entonces el volumen inyectado está dado por poscarga, precarga y contractibilidad. ¿La contractibilidad qué es? O sea, aparte de lo obvio, pues. Aquí lo que tienen que tomar en cuenta ustedes es que la contractilidad del músculo cardíaco es diferente a la contractilidad del músculo estriado o la contractilidad del músculo liso, ¿verdad? Contractilidad del músculo cardíaco tiene que ver mucho con los sarcómeros, tiene que ver con el intercambio de calcio y la fibra muscular es completamente diferente, los miocitos son completamente diferentes y tienen características y exigencias especiales para funcionar. Entonces, el estado contráctil es propio de cada quien, ¿sí? Y va a depender de cuán íntegro esté el músculo cardíaco, ¿de acuerdo? Pero esas son las tres cosas importantes que ustedes tienen que saber.
precarga, poscarga y contractilidad es el volumen inyectado que multiplicado por la frecuencia cardíaca nos va a dar el gasto cardíaco, ¿verdad? Minuto. Entonces ahora, una vez que ya tenemos la definición, ahora vamos a ir a las causas de insuficiencia cardíaca. Y vean ustedes que acá nos tenemos que poner en diferentes posiciones, porque no es lo mismo una insuficiencia cardíaca en un recién nacido que en un lactante, que en un niño escolar, que en un niño adolescente, ¿de acuerdo? Las causas son diferentes y el tratamiento es básicamente el mismo, pero guardando sus distancias. Entonces, causas de insuficiencia cardíaca en recién nacidos. La número uno de las causas son las cardiopatías congénitas. ¿Cuáles de esas cardiopatías congénitas? Pues el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que ya lo vimos en las clases de cardiopatías congénitas cianóticas. Ya sabemos nosotros que aquí esto para nosotros es sinónimo de muerte. Nosotros no tratamos el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. La transposición de los grandes vasos, esa sí la tratamos. Esos pacientes también hacen falla cardíaca. Coartación de la aórtica crítica, ¿verdad? O interrupción del arco aórtico. Esto significa esta IAAO, significa interrupción del arco aórtico. Retorno venoso anómalo pulmonar total. Ductos arteriosos persistentes grandes, obviamente, no los pequeños, ¿verdad? Porque si no, imagínense, todos estarían en falla. ¿Y cuántos niños vemos nosotros con ductos en neonatos? Todos tienen, porque tienen horas de nacido o días de nacido. Entonces tiene que ser un ductus arterioso grande con repercusión hemodinámica, especialmente si son prematuros. Entonces, estas serían las causas de insuficiencia cardíaca en recién nacidos. ¿Qué otra cosa les puede dar insuficiencia cardíaca aparte de las cardiopatías congénitas a los recién nacidos? La hipoxemia y alteraciones metabólicas. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso porque una asfixia perinatal severa los puede meter en falla cardíaca también. Lo que yo no vi es si está mi cara o tengo bloqueada la cámara ustedes. ¿Alguien vio? No se ve, doctor. No se mira. Ahora sí. Ahora sí me ven. Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces, el anterior es importante esto, causas de recién nacido. La primera, cardiopatías congénitas, ya vimos cuáles son. Y después hipoxemia y alteraciones metabólicas también los pueden meter en falla cardíaca, entonces el tratamiento obviamente va a ser diferente, ¿verdad? Esto es solo para que recuerden el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Vean que tienen un gran ventrículo derecho, una aurícula derecha, tienen una comunicación interatrial, pero tienen un ventrículo izquierdo pequeñito, tienen atresia aórtica, escuchen, atresia aórtica con hipoplasia de la aorta ascendente. Pueden tener o no estenosis, en este caso pues no tiene atresia mitral, pero pueden tener hasta atresia mitral los que son extremos. Probablemente tiene estenosis nada más, con un ventrículo izquierdo muy pequeño. Entonces esto es bien difícil de parar. Entonces es un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Aquí el único tratamiento, aparte de los medicamentos, aminas, el soporte vasoactivo que después vamos a ver, y el manejo de los líquidos, ventilación mecánica, pues el tratamiento sería quirúrgico paliativo en las primeras horas o días de vida. En la transfusión de las grandes arterias, pues ustedes tienen que saber que hay que hacer una septostomía 3 de Rashkin. Aquí estoy repitiendo algunas cosas que ya dijimos en las clases de cardiopatías congénitas cianóticas para aumentar la comunicación entre sangre oxigenada y desoxigenada a través de la comunicación interauricular, que aquí pues es un foramen oval, es muy pequeñito. Se hace una septostomía atrás del Rashkin, abriendo este agujero para que exista mayor mezcla y además para quitar la presión aumentada del atrio izquierdo y hacer que esta sangre que sale a la aorta pues ya no esté tan morada, sino que esté lo mejor mezclada posible con sangre oxigenada. Eso y prostaglandina sería el tratamiento inicial en estos casos si tuvieran insuficiencia cardíaca, y después el tratamiento quirúrgico corrector, ¿verdad? Sería la siguiente. Esto es una conexión venosa número pulmonar total. Les muestro la más frecuente, que es la supracardíaca, las venas pulmonares, estas dos derechas y estas dos izquierdas, que van a esa estructura atrás del corazón roja que se llama conducto colector. Aquí sube la vena emisario, y hablamos de la vena emisario la vez pasada, hacia la vena innominada, y obviamente toda la sangre del retorno venoso pulmonar regresa al retorno venoso sistémico, y por lo tanto toda la economía va a estar completamente desoxigenada
dependemos de una buena comunicación interauricular y en este caso no tanto de mezcla, porque la sangre está mezclada a nivel venoso, sino que para que exista un buen volumen de llenado ventricular izquierdo. Si tenemos una comunicación interauricular pequeña, ¿cómo se llena la aurícula izquierda y por lo tanto cómo se llena el ventrículo izquierdo y qué va a tirar hacia la aorta? ¿Qué es lo que va a expulsar hacia la aorta? Entonces es bien importante tener una comunicación interauricular grande para que el paciente sobreviva. Aquí se puede dar tratamiento médico, pero el único tratamiento definitivo es el quirúrgico, que es corregir y hacer que esas venas drenen hacia la aurícula izquierda. La atresia pulmonar, igual, ¿verdad? Estamos haciendo como repaso de las cardiopatías congénitas. Obviamente esto no se puede reparar, pero se puede paliar. Va a ser lo mismo, una buena comunicación interauricular, mejorar la mezcla, prostaglandinas para mantener el ductus abierto y lo más que se puede hacer es una cirugía paliativa. Esto básicamente solo les quiero mostrar un foramen oval permeable, ductus arterioso persistente con ductus grande puede dar dilatación del atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, que son las causas básicamente que vimos del neonato. Coartación de la aorta. Todo esto está bien, lo que puede existir aquí es hipertrofia del ventrículo izquierdo por la obstrucción que hay distal, después usualmente es yuxtaductal, después de la subclavia izquierda, es el sitio más común, puede estar más abajo, puede estar más arriba. En la interrupción del arco aórtico, bueno, ahí la tengo, pensé que no la tenía. Entonces, aquí obviamente tiene que liberar esa obstrucción. Esto se puede hacer a través de un cateterismo cardíaco, pero mientras tanto, ustedes tienen que mejorar. Tal vez aquí me va a servir como ejemplo que en por ejemplo, lo que nosotros tenemos aumentado más que todo es la precarga. ¿Por qué? Porque todo el flujo venoso pulmonar va a entrar nuevamente al atrio derecho y ventrículo derecho. Entonces, la precarga de ese ventrículo derecho va a estar aumentado, por lo tanto, el pulmón va a tener hiperflujo pulmonar. Entonces, en este caso, en particular de la conexión venosa pulmonar total, el problema principal que tenemos que tratar es la precarga. Contrario, aquí también es la precarga, porque el ducto lo que va a aumentar es la precarga del lado izquierdo. En esta no, en esta lo que tengo que tener cuidado, dependiendo de cuán apretado está aquí, lo que va a estar aumentado va a ser la poscarga. Entonces aquí no me preocupa tanto la precarga, tengo que tratar la poscarga para que ustedes vean que la insuficiencia cardíaca no se trata a todos igual, sino que dependiendo de la etiología de la obstrucción, ¿verdad? En este caso, esto es bien raro, afortunadamente, pero sí existe. Interrupción del arco aórtico, existen 3 tipos. Este es el tipo A. El tipo B es el que llega hasta acá, el que compromete la subclavia. El tipo C es el que básicamente solo el tronco brachiocefálico nace y todos los demás están ausentes. El que más se asocia a síndrome de Dioche es el B, el que incluye, el que deja fuera de la conexión distal la subclavia izquierda. En este caso es un tipo A, está completamente interrumpido el arco. Aquí pareciera, uno podría decir, bueno, aquí tenemos de poscarga y de precarga, pero en realidad tenemos más de hiperflujo pulmonar, porque a través de este arco ductal, todo el flujo desoxigenado obviamente va, entonces aquí va a entrar en falla el neonato por hipoxemia, ¿verdad? Usualmente tienen que tener una comunicación interauricular, esa interrupción del arco, porque si no, no podrían vivir, ¿verdad? Entonces tienen una comunicación interventricular donde existe un poco de mezcla y esa sangre mezclada, la que se va por el arco ductal hacia la parte distal. Entonces aquí tenemos que tener cuidado con la precarga y la poscarga. Una comunicación interventricular grande, eso es muy poco probable que les dé falla cardíaca en neonatos, pero sí se lo puede hacer en lactantes perfectamente, ¿verdad? Fuera de periodo neonatal, una vez baja la resistencia vascular pulmonar, que es después de la segunda semana de vida, si es una CVI grande, esos pacientes van a hacerles falla cardíaca, en este caso por aumento de la precarga. Entonces veamos qué es lo que sucede con los lactantes. Todo lo que vimos ahorita fue causas de insuficiencia cardíaca en recién nacidos. Causas de insuficiencias cardíacas en lactantes, fuera del periodo neonatal. Sigue siendo la número 1 de las cardiopatías congénitas, pero vean acá ya tenemos otras patologías como la número 2, miocarditis. Ya vimos la miocarditis la semana pasada en la charla, ahora vimos que no es tan frecuente. En el hospital o la quieren hacer parecer más frecuente, pero no es tan frecuente, pero bueno, la tenemos que tomar en consideración ya en lactantes. Miocarditis es una de las causas de insuficiencia cardíaca. Fibrolastosis endocárdica. Es muy difícil ver esta patología, es difícil de tratar porque el miocardio de los pacientes es como acartonado, básicamente no tiene músculo, ¿verdad? Los hijos de madre diabética, el riesgo que tienen es hacer esto, fibrolastosis o endocárdica, no eso que piden todos los días y que yo me digo,
y me niego a hacerle los ecos porque los que ven es hipertrofia del septum interventricular, que es completamente benigno. Eso no les hace nada. Lo más importante y que sí da miedo es esto, una fibrilastosis endocárdica. Y vean acá, ya entrando otras patologías cardíacas como arritmias, ¿verdad? Las arritmias pueden ser taquicardia supraventricular o bloqueos auriculoventriculares. Entonces, en lactantes ya no está básicamente las cardiopatías congénitas, recuérdense. En recién nacidos, las cardiopatías congénitas, la número 1, y después hipoxia o alteraciones metabólicas, las causas de la insuficiencia cardíaca. Acá tenemos las cardiopatías congénitas, tenemos miocarditis, que es por algo infeccioso, fibrilastosis endocárdica, y ya se agregan a la insuficiencia cardíaca. En el niño mayor, la fiebre reumática, que afortunadamente nosotros en el hospital dejamos de ver hace mucho tiempo, pero no quiere decir que no exista. Yo tengo pacientes a los que se les ha hecho o se les ha tenido que hacer doble cambio valvular en mitral y aórtica, secundarios a fiebre reumática. Ahora, el último caso que recuerdo, estuvo hospitalizado en el hospital nuestro y estuvo varias semanas porque estaba muy, muy inflamado y lo operaron hasta que lo logramos desinflamar, pero no hubo manera de salvarle ninguna de las dos válvulas. Y era de una aldea de Jutiapa, tiene la válvula aórtica y la válvula mitral protésica, si toma anticoagulante. Entonces, fiebre reumática es una de las causas, aunque nosotros lo vemos en menor frecuencia ahora, con menor frecuencia ahora. Fiebre reumática es una de las causas de insuficiencia cardíaca en el niño mayor. Glomerulonefritis, ¿verdad? Postinfecciosa, actualmente post-estreptocócica, que no sé cuánto lo ven ustedes ahora, ¿verdad? Pero esa es otra de las causas. Endocarditis infecciosa es otra de las causas. Y cardiomopatía dilatada. Si ustedes se dan cuenta, sí hay cambios entre recién nacidos, lactantes y en el niño mayor. Entonces, esas son, no quiere decir que esto sea escrito con, ahora que estamos en los 10 mandamientos por la Semana Santa, que esté escrito en piedra. Bueno, el pobre Moisés escribió las leyes en piedra y igual no la respetamos ninguna, ¿verdad? Pero no significa eso, ¿verdad? No significa que esto, solo estas tengan que ser, pero eso, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a la experiencia, lo que está publicado en los libros de texto y en los artículos, estas serían lo que ustedes tendrían que pensar si se enfrentan a un paciente que tenga signos de insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Realmente, algunos autores, y bastantes, la insuficiencia cardíaca en adultos es completamente diferente a la insuficiencia cardíaca en niños, pero la fisiopatología es la misma. No puede ser posible que cambie la fisiopatología. Lo que pasa es que me refiero que es diferente porque ellos usualmente es a enfermedades adquiridas del corazón. Generalmente, o lo más frecuente, es enfermedad vascular obstructiva o síndrome coronario agudo obstructivo, ¿verdad? Obviamente pacientes que ya tuvieron infarto, ya sea que los hayan trombolizado o que les hayan colocado un stent o que les hayan colocado un bypass por cirugía, pero esos pacientes sufren por isquemia, daño del miocardio, entonces es una enfermedad adquirida y entonces usualmente esa es la causa de insuficiencia cardíaca. La otra causa de insuficiencia cardíaca de ellos es EPOC o fibrosis pulmonar, porque entonces aumenta demasiado la poscarga del lado derecho, lo que les decía, y esos pacientes pueden hacer insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de los adultos, ¿verdad? Pero la fisiopatología básicamente sigue siendo la misma. Entonces se dice que la insuficiencia cardíaca es un exceso de la reacción de los mecanismos de compensación que tiene el cuerpo y que por eso es que nosotros no los alcanzamos, por eso es que cuesta controlarlo. O sea, realmente nosotros tenemos que intervenir para regular esos mecanismos de compensación que están exagerados. Entonces, entre los mecanismos de compensación tenemos mecanismos cardíacos propiamente del corazón, como son taquicardia, dilatación, y vean ustedes, de último, la hipertrofia. Si ustedes ya tienen hipertrofia cuando hacen el ecocardiograma, obviamente eso no es agudo, eso debe ser crónico, porque la primera manifestación de insuficiencia cardíaca como mecanismo de compensación del corazón, manda órdenes y libera catecolaminas. ¿Para qué? Para que el corazón lata más rápido, porque necesitamos más oxígeno, más circulación. Entonces, el primer mecanismo es taquicardia, luego la dilatación, porque obviamente trata de dilatar la fibra para que exista más volumen que enviar, y por último la hipertrofia. Los extracardíacos. ¿Cuáles son los mecanismos extracardíacos? Y esos son los que más nos dan problemas y son los que verdaderamente podemos tratar. Aumento del tono simpático, retención de sodio y agua. Sistema renina, angiotensina, aldosterona se activa por estos dos, ¿verdad? Por el aumento simpático y el tono de sodio. Disminución de la filtración glomerular. ¿Qué es lo que nos va a hacer todo eso? Es vasoconstricción.
Y obviamente la vasoconstricción va a activar el sistema renina-angiotensina, va a haber más vasoconstricción, aumenta la poscarga. Estamos hablando que si tenemos aumentada la poscarga, pues ese paciente va a estar en falla cardíaca, obviamente va a estar taquicárdico, entonces por el aumento del tono simpático. Y entonces estos son los mecanismos de compensación extracardíacos, que si se quedaran y solamente controlaran la enfermedad, pues estaría bien. El problema es que están desordenadamente alterados y eso hace que los pacientes entren en un círculo vicioso y estén en falla cardíaca que no se logra compensar. Entonces, resumen, mecanismos de compensación para insuficiencia cardíaca: están los cardíacos y están los extracardíacos. Veamos ustedes qué es lo que pasa con aumento de tono simpático o vasoconstricción. Eso hace que haya retención de sodio y agua, y eso lo que nos va a aumentar es la precarga. Esto es vasoconstricción, retención de agua y sodio y agua va a ser edema o retención de líquidos, va a aumentar la precarga. Eso activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a retener más sodio, más agua, y va a hacer que el paciente pueda estar hipertenso un momento y después hipotensarse. La disminución de la filtración glomerular vuelve a activar el sistema renina-angiotensina. Es un círculo vicioso, vieron la flecha roja ahí, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Finalmente, lo que va a existir es liberación de noradrenalina, y eso produce más vasoconstricción de la que había hecho al activarse el sistema simpático. La vasoconstricción activa la hormona antidiurética, entonces el paciente ya no orina, y por lo tanto va a tener aumento del volumen ventricular. Al final de cuentas, ¿verdad? Obviamente va a ser de primero la aurícula derecha, pero finalmente lo que tienen es aumento del volumen ventricular. Entonces, esta tablita de los mecanismos de acción extracardíacos es bien importante porque empieza aumento del tono simpático, retención de sodio y agua, sistema renina-angiotensina-aldosterona activado, disminución de filtración glomerular. Ustedes ven la fecha aquí que sigue, a la siguiente, y entonces libera noradrenalina, más vasoconstricción, hormona antidiurética, más líquido, aumento del volumen ventricular, y existe la ley de Frank-Starling. ¿Alguien sabe qué es la ley de Frank-Starling? ¿Alguien me la puede decir? Eso es de fisiología de segundo año, chicos. ¿Cuántos de los 5 que están conectados, quién me puede decir? Doctor, es la... Hola, doctor, soy Cari. Hola. Es la ley que dice que el corazón tiene, va a tener la capacidad de sacar el volumen que le llega. Algo así. Algo así. Karencita, o sea, tú escuchaste las campanadas, pero no fuiste a la misa. Eso es. Para seguir con temas religiosos, ya que estamos en Semana Santa. Más o menos, ¿quién más tiene una definición más acercada? Karen lo dijo ahí más o menos, escuchó las campanas, pero no fue a la misa. Doctor, que de acuerdo al aumento del gasto cardíaco va a aumentar la fuerza de contracción. No, al gasto cardíaco, ¿no? Porque acuérdate que el gasto cardíaco depende de, dijimos del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca y volumen inyectado. Entonces no tiene lógica lo que acabas de decir, ¿verdad? La ley de Frank-Starling. Es según el aumento del retorno venoso. Puchica, ese conector, Walter, Sí, estaba conectado, doctor. bueno. Es según el aumento del retorno venoso, entonces aumenta la contractibilidad cardíaca. No, la ley de Frank-Starling dice a mayor distensibilidad de la fibra, mayor contractibilidad. Más distensibilidad, mayor contractibilidad. Esa es la ley de Frank-Starling. Ahora, que por aumento del volumen se dilate la fibra, eso es otra cosa, pero la ley de Frank-Starling dice a mayor distensibilidad, mayor contractibilidad. ¿Y por qué se llama ley de Frank-Starling? La ley, porque es una ley esta de Frank-Starling, porque tiene un tope. No es que se siga, tiene más volumen, voy a dilatarme más, tiene más volumen, me voy a dilatar más. De hecho, una de las razones por que la dilatación o los mecanismos cardíacos, que es la dilatación, es por eso, porque está recibiendo demasiada precarga y entonces la fibra se dilata, pero topa. Es como esos elásticos
vamos, para no hablar de ropa tan íntima, vamos a decir de las pijamas. De las pijamas, que hay un momento en el que ustedes ahí se les caen. ¿Por qué? Porque el elástico ya perdió esa fuerza, pues es igual sería la fibra cardíaca. El elástico tiene un tope y después se comienzan a romper las fibras y ya no va a apretar, ya no va a regresar a apretarle su cintura, ¿verdad? Entonces la ley de Frank-Starling es igual y tiene este tope. Y una vez llega a ese tope, la fibra se queda dilatada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede, hay encharcamiento. Eso es lo que se llama encharcamiento. Y lo que hay es aumento del retorno venoso. ¿Por qué? Porque el corazón no es capaz de expulsar toda la sangre, el ventrículo no es capaz de expulsar toda la sangre que recibió, porque ya falló la ley de Frank-Starling, ya falló por dilatación, y entonces van a tener una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Entonces, por eso es importante todo esto que dijimos de los mecanismos de compensación extracardíacas, dentro de los cuales está también la ley de Frank-Starling. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Hoy sí? Jóvenes. Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a la clínica. Yo los estoy llevando por pasitos, porque la idea de esta clase es de que salgan ustedes duchos en insuficiencia cardíaca y que no estén pidiendo ecos para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Por Dios santo, se los pido. No, o por lo menos no les crean a los jefes de intensivo, porque lo peor es que ustedes sí lo creen. Ya van a oír si está grabada esta película de esta clase, van a buscar en las calles. Pero bueno, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es Clínico. clínico, ¿de acuerdo? Es clínico. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca es clínico, por favor. Entonces, ¿cuál es la clínica? Disnea. Eso es un problema porque los niños con problema respiratorio van a estar disnéicos. Taquicardia, que es lógico, los mecanismos de compensación cardíaca, ritmo de galope, hepatomegalia, cardiomegalia. Esos son la clínica. Obviamente la cardiomegalia sí la podemos hacer por clínica porque podríamos hacer percusión, pero ya nadie hace percusión en el tórax, pero sí se podría hacer el diagnóstico por cardiomegalia, pero bueno, esperemos la radiografía de tórax. ¿Quién me puede decir cuál es la definición de ritmo de galope? La definición. Ojo que estoy preguntando definición. Ya sé que les voy a preguntar en el examen. Ni siquiera de insuficiencia cardíaca, de fisiología cardíaca les voy a preguntar. ¿Alguien? Es cuando buenas noches, doctor. Es Buenas cuando noches. se ausculta el tercer y el cuarto ruido cardíaco y se asocia a taquicardia, ¿no? Más o menos, igual. Todos escucharon las campanas, pero no fueron a la misa. Y el cuarto ruido cardíaco, la verdad, yo nunca lo he escuchado. Tú sabes, vamos a repasar eso. ¿A qué se debe el primer ruido cardíaco? A la contracción isovolumétrica. Eso. ¿Y qué es eso? Significa cierre de las válvulas AB. O sea, el que hace el ruido, el primer ruido, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? Mitral y aórtica. El segundo ruido cardíaco. Relajación isovolumétrica. Y de la contracción isovolumétrica. Es Cuando se cierran las válvulas semilunares. Semilunares o sigmoideas. Entonces, primero y segundo ruido. Tercer ruido cardíaco. Y entonces el que me dijo la definición, que el tercer ruido y el cuarto ruido, pero si no sabe cuál es el tercer ruido, ¿qué lo da? O sea, ¿por qué se escucha el tercer ruido cardíaco? ¿Es el inicio de la diástole? No. No es el inicio de la diástole. No se llama así. Y no es el inicio, pues, porque no es el inicio. Es el llenado rápido ventricular. Eso es lo que da el tercer ruido cardíaco. Llenado rápido ventricular. ¿Y el cuarto ruido cardíaco? Lo que me dijeron, ¿verdad? Lo que me dijiste. ¿Quién me dijo? La sístole auricular. Y el cuarto ruido cardíaco es la sístole auricular.
Eso básicamente es imposible escucharlo para el oído humano, especialmente si ya tiene ritmo de galope. Pero la definición de ritmo de galope es una redefinición que se hizo en corazones de adultos. Es ritmo cardíaco en 3 tiempos con frecuencias cardíacas mayor de 100 latidos por minuto. Esa es la definición de ritmo de galope. Nosotros en los niños estamos fritos porque los niños, especialmente recién nacidos y lactantes, siempre tienen mayor de 100 latidos por minuto, pero sí lo podemos escuchar. Entonces vamos a decir que es un ritmo cardíaco en 3 tiempos con taquicardia, ¿de acuerdo? Pero la definición es ritmo cardíaco en 3 tiempos con frecuencias cardíacas mayor de 100 latidos por minuto en adultos, ¿sí? Nosotros en pediatría va a ser ritmo cardíaco en 3 tiempos con taquicardia, ¿de acuerdo? Por cierto que me han hecho diagnóstico de síndrome de galope y los he ido a escuchar y no han tenido. Y los ecos normales también. Entonces, repasemos. Disnea, taquicardia, ritmo de galope, hepatomegalia, cardiomegalia, signos congestivos, cianosis pueden tener, obviamente, porque hay un enlentecimiento de la circulación periférica por la falla cardíaca que tienen. Entonces, hay cianosis y hay más extracción, ¿verdad? La extracción de oxígeno se hace mayor y la circulación menor, y eso hace que los pacientes puedan estar cianóticos sin tener una cardiopatía congénita cianótica. Hay palidez que se debe al mismo aumento del tono simpático que ya dijimos. Hay sudoración, que también es aumento del tono simpático que dijimos. Y el compromiso ponderal, pero el compromiso ponderal ya son pacientes que tienen falla cardíaca crónica, ¿verdad? Por lo menos es una más de, acuérdense que todo lo que es crónico es 2 semanas, ¿verdad? O más. Entonces no es un paciente que está en insuficiencia cardíaca aguda. El compromiso ponderal no lo vamos a ver tan temprano, aunque obviamente si es un paciente que ha perdido mucho líquido, entonces sí podemos ver compromiso ponderal. Va a haber perdido mucho peso cuando nosotros lo pesamos en relación al peso que tenía cuando estaba sano, hacía 24 48 horas. O dependiendo cuándo haya empezado, ¿verdad? Entonces, esos son los signos clínicos. Una cosa importante, ustedes vengan aquí en algún momento que yo diga que edema en cara, edema de miembros superiores, ¿lo vieron? ¿En algún lado? No, doctor, no lo vimos. Exactamente. Entonces, cuando ustedes ven un paciente en anasarca, ese es un paciente que probablemente empezó su insuficiencia cardíaca hacía mucho rato y que tiene compromiso renal o de otro tipo, además de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Pero no es un paciente como en los adultos. En los adultos usualmente los vemos con edema en cara, edema en miembros inferiores. Estos pacientes no, ¿verdad? Es más probable que encuentren cardiomegalia, que estén congestivos, me refiero a los cuadros, al cuadro pulmonar, y si tienen edema, pues va a ser leve, ¿verdad? Pero no van a encontrar ustedes un edema como en los adultos a pesar de la retención de líquidos. O sea, que es un hallazgo que puede verse, pero no es frecuente. Estos son los hallazgos más frecuentes. Laboratorios. ¿Qué le harían a un paciente con falla cardíaca, que sospechan a falla cardíaca ustedes? Pues un hemograma completo, no le vamos a pedir nada del otro mundo, un hemograma completo. ¿Y por qué? ¿En qué nos sirve un hemograma completo en pacientes con falla cardíaca? ¿O qué del hemograma? La hemoglobina. Exactamente, ¿por qué? Hacen diagnósticos ustedes también ahí de eso. Para poder Porque clasificar al los ten- volúmenes. Ajá. Perdón, no escuché esa parte, repetila. Para poder clasificar el tipo de anemia y ver los volúmenes corpusculares. No, porque no somos hematólogos, ¿verdad? O sea, no que no nos interese, pues, y que no sepamos y que no tengamos que hacerlo. Pero obviamente, si tienes un paciente con menos de 5 gramos de hemoglobina, estamos pensando que puede ser una insuficiencia cardíaca de gasto alto, se llama eso, ¿sí? Si tiene menos de 5 gramos. Nunca lo van a ver con una cantidad de 7, 8, 9, no. Y yo lo he visto. Dicen, no, mire que tiene una insuficiencia cardíaca de gasto alto, o lo miran anémico con 30, 32 de hematocrito. No, el soplo es por la anemia. Falso. Para que ustedes escuchen un soplo por anemia, tiene que ser por lo menos abajo de 5 gramos de hemoglobina. Y eso sí les puede dar falla cardíaca, menos de 5 gramos. Antes no les da falla cardíaca. Entonces, la hemoglobina es bien importante. Obviamente puede tener leucocitosis. Acuérdense que vimos por ahí en una de las causas era endocarditis, ¿verdad? Si tiene 25,000 blancos, también tenemos que ver el por qué. Entonces, el hemograma completo, que de todas maneras siempre se los piden,
Es básicamente para descartar algo infeccioso o severo o anemia severa, ¿verdad? Glicemia. La glicemia es importante, especialmente en los neonatos. Acuérdense que dijimos que alteraciones metabólicas, y aunque en los lactantes también, ¿verdad? Ustedes han visto hipoglicémicos en lactantes y no les va nada bien, ¿o sí? A los que están hipoglicémicos, lactantes. ¿Han visto o no han visto? Que no sean neonatos. Bueno, pues la glicemia es importante por eso, tienen que hacerles glicemia, más por hipo que por hiper, ¿verdad? Gases arteriales, obviamente tienen que hacer gases arteriales, tienen que ver cómo está el estado ácido-base de su paciente, hacer electrolitos plasmáticos. Aquí en gases arteriales usualmente a veces los hacen gases venosos y entonces hay que tener mucho cuidado porque hacen muchas barbaridades ustedes con los gases venosos, ¿verdad? Si el paciente está saturando 60, ya lo consideran en falla cardíaca, ellos pueden saturar 60 y la saturación periférica es 65 en promedio, entonces no entiende por qué quieren más oximetría en los gases, pero sí lo hacen. De hecho, hacen consultas porque el paciente es que está bien, está tranquilo, está extubado, pero tiene saturaciones bajas en los gases arteriales venosos, en los gases venosos, perdón. Entonces, gases arteriales es importante para ver el estado ácido-base o hiperlactatemia, no hiperlactatemia, si es metabólica, no si es metabólica, porque eso es importante corregirlo. Electrolitos plasmáticos, que incluya sodio, que incluya calcio, eso es bien, bien importante, porque el calcio para nosotros es vital para como dijimos, para la contracción del miocardio, ¿de acuerdo? Entonces, que incluya calcio, siempre todos los electrolitos plasmáticos, ¿verdad? De hecho, deberíamos incluir magnesio también, pero no tenemos, creo yo, en el hospital. Rayos X de tórax. Los rayos X de tórax idealmente deberían ser en esta proyección póstero anterior. Yo sé que en los lactantes es pequeños es muy difícil, en los recién nacidos que son más pequeños es peor, pero en un niño que ya se puede sentar, la proyección mejor es póstero anterior. ¿Por qué? Y lateral, porque la póstero anterior nos va a evitar que exista magnificación de la silueta cardíaca. Cuando se toma AP, siempre hay magnificación de la silueta cardíaca. De hecho, hice un eco en neonatos que me llevaron que decía que tenía cardiomegalia, hasta nos llamaron que urge hacer ese ecocardiograma y lo que tenía grande es el timo. Entonces los mandé a un curso de radiología a prosiegos para que a ver si aprenden a verlo, ¿verdad? Porque no ven los rayos X bien, entonces tienen que ver rayos X de tórax, póstero, anterior en condiciones ideales, obviamente, si son pequeñitos va a tener que ser en AP, y lateral, para ver si existe o no cardiomegalia, un electrocardiograma, porque puede haber arritmias, ¿se acuerdan? Bloqueos o taquicardia. Y miren de último, miren hasta dónde entré yo, electrocardiograma y ecocardiograma. Quiere decir que ustedes en los primeros 6 puntos ya hicieron el diagnóstico, el electro inclusive, eso podría ser, yo llegaría hasta el último para hacer el ecocardiograma y ver si tiene alguna cardiopatía congénita, porque ya vimos que tanto en recién nacidos como en lactantes es una de las causas de insuficiencia cardíaca congestiva, pero ustedes ya han hecho el diagnóstico con los laboratorios que tienen acá. Bueno, ¿qué faltaría acá de acuerdo a la charla que di de miocarditis la semana pasada? Bueno, es que está en insuficiencia cardíaca y sí puede ser miocarditis por esto y esto. ¿Qué pedirían más? Un BNP y ProBNP. ¿Quién es para irla a ahorcar mañana? Mañana todavía llego al hospital. ¿Quién dijo BNP? Yo. ¿Yo quién eres tú? Karen. ¿Dónde estás, Karen? No le voy a decir. Yo. No quiero ahorcar. Porque Sí. dijimos que estaba en intensivo, pero no dijimos que eso estuviera bien. ¿O sí? No. ¿Qué les dije yo? No, Hay que hacerle troponinas, doctor. Troponinas, hay que hacerle troponinas, inclusive las transaminasas. Entonces, troponinas, ¿verdad? Si sospechan, hay que hacerle troponinas, no ProBNP, ¿verdad? Por favor. Eso es bien, 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 bien importante. Si están sospechando miocarditis, si no, no, ¿verdad? Dijeron que iban a empezar a hacer troponinas, pero no sé si ya lo hicieron. Ya en tratamiento. ¿Qué manda? ¿Qué manda? No escuché. ¿Qué dijeron del tratamiento? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí escuchamos, doctor. Vale, vamos pues. Entonces vamos al tratamiento. El tratamiento va a ir dirigido, una vez que se hizo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que es clínico, como dijimos, va a ir dirigido a cumplir 3 objetivos. Nosotros ya vamos a tener al paciente con laboratorios, ya lo tenemos
ya lo tenemos diagnosticado, pues sí es una paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos que hacer ¿qué cosas son las que vamos a hacer? Primero, tratar la etiología, ¿sí? La etiología, pues, es cardiopatía congénita, pues, compensarlo, ya sabemos cómo, llevarlo a prostaglandinas, Rashkin, si es una transfusión, lo que sea. Entonces, primero, etiología, ¿sí? Si es infeccioso, endocarditis, pues ver cuál es la etiología. El primer objetivo que tenemos que cumplir nosotros es ver la etiología de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué fue lo que la llevó a insuficiencia cardíaca? 2, ¿cuál fue la causa precipitante? ¿Cuáles creen que son las 2 primeras causas que precipiten a un paciente, por ejemplo, con cardiopatía congénita, que está estable, pero llega al cuarto, quinto, sexto mes, como es usual que ustedes vengan en el hospital o que nos lo refieren, ya está en falla cardíaca, está muy mal el paciente, intubado y todo. ¿Cuáles son las causas precipitantes mayores? Infecciones. Hipoxia, doctor. Infección es una, muy bien. ¿Y la otra? Hipoxia. No, eso ya pasa cuando están, porque eso no lo ven. Usualmente la gente no ve la hipoxia. Si imagínate que a mí me da rabia porque miro niños. Ahorita tenemos uno ahí en el área de shock, pues, un niñito de 3 meses que la mamá dice que nunca le vio morado y tiene una conexión nerviosa pulmonar total supracardíaca. ¿Cómo es posible que nunca lo haya visto morado? O sea, es imposible. Otra que hay que mandar a prosiegos, pues, o sea, no. Entonces no es hipoxia. Otra. Sobrecarga hídrica. No. Infección son dos básicamente son 2. Y en casa es muy difícil que le den sobrecarga hídrica, ¿verdad? A menos que haya un hospital y que haya habido un habilidoso residente de pediatría en interior o saber quién que le puso, ¿verdad? Las 2 causas principales que desencadenan insuficiencia cardíaca son infección, que usualmente es pulmonar, pero puede ser intestinal también, pero es infección, y la otra es anemia, ¿sí? Son las 2 principales causas, infección y anemia. Eso es como causa precipitante. Y bueno, ¿qué otro objetivo tenemos que buscar? El estado mismo de la insuficiencia cardíaca. ¿A qué se refiere con el estado mismo de la insuficiencia cardíaca? Tenemos que ver si está aumentada la precarga, pues disminuimos la precarga. Si está aumentado la poscarga, si hacemos diagnóstico, pues tratamos de mejorar o disminuir no de mejorar, sino que disminuir la poscarga de la mejor manera posible. Y si vemos que la contractilidad, la que está afectada, pues ya tenemos eco y todo, dice que está con una disfunción sistólica, entonces mejoramos la contractilidad. Entonces, a eso se refiere el 3, que dice el estado mismo de la insuficiencia cardíaca, para ver cuál de las 3 cosas son las que están afectándole, ¿verdad? Y de esa manera, pues vamos a poder lograr hacer un mejor tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ingresarlo por lo menos a cuidados intermedios, ¿verdad? Por lo menos a intermedios, por lo menos. Idealmente a cuidado intensivo. Yo sé que el área de shock que está abajo, pues es como intensivo porque tiene ventilación mecánica. Entonces, por lo menos ahí, ¿verdad? Eso ya sabemos. No puede estar allá en TRO, en no sé dónde, ¿verdad? No, ni lo van a meter a lactantes. Si es un paciente con falla cardíaca, lo tienen que meter por lo menos intermedios y idealmente a cuidado intensivo. Ahí van a ver ustedes por qué después. Restricción de líquidos en el recién nacidos y en el lactante, de cajón, restricción de líquidos. Dieta hiposódica en niños mayores. ¿Se acuerdan que vimos las causas de una de las causas era renal, ¿se acuerdan? Glomerulonefritis. Esos pacientes sí están hinchados de todo, ¿verdad? Entonces, dieta hiposódica en esos pacientes. Por eso es importante, por eso dice aquí en niños mayores, pero aunque parezca algo repetitivo, no lo hacen algunas veces, entonces lo tienen que poner en la orden. Mire, ordenar dieta hiposódica, ¿verdad? Porque si es un niño que está comiendo, le tienen que ordenar que coma menos sal. Y ventilación mecánica seguramente va a necesitar, si depende de cómo está gasométricamente y cómo está respirando, ¿verdad? Y todos los cálculos que ustedes hacen. Entonces, ¿qué es una importante cosa acá? 20% de los pacientes con cardiopatía congénita van a cursar con insuficiencia cardíaca, ¿sí? O sea que de 100 niños que ustedes tienen con cardiopatía congénita, 20% o 20 de ellos van a ser falla cardíaca. Entonces, eso ya es importante, ¿verdad? Tienen que tenerlo presente cuando ven a un paciente. 90% de las veces lo hacen en el primer año de vida, que es justo lo que vemos en los hospitales. Los que quedan muy mal son los lactantes, ¿verdad?
recién nacidos y lactantes son los que llegan muy mal. Y vean por qué es importante lo que les decía yo de ingresarlo idealmente a la unidad de cuidado intensivo. Miren la mortalidad. 50% mortalidad en general para pacientes que hacen insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, no es absolutamente para nada despreciable. O sea, el chance de que se muera un niño con insuficiencia cardíaca es el 50%. Y vean ustedes en el recién nacido, aumenta hasta 85%. Obviamente por las causas etiológicas, ¿verdad? Pero es terrible, 50% en general y a un 85% recién nacido, la tasa de mortalidad es muy alta, ¿sí? Entonces, ahora les pregunto, ¿cuántos pacientes han tratado ustedes con insuficiencia cardíaca que dicen que tienen insuficiencia cardíaca? Demasiados, creo yo, y que salen muy bien. O sea, seguramente fue alguna otra cosa, o fue la neumonía o cualquier otra cosa, pero no fue una paciente con insuficiencia cardíaca, porque los pacientes con insuficiencia cardíaca, 50% se mueren en general, y si son neonatos, hasta un 85% se mueren, ¿sí? Entonces es una cosa seria la insuficiencia cardíaca. Medidas generales, pues todo lo que hemos hablado anteriormente en algunos de las clases que damos, para disminuir el trabajo cardíaco y facilitar la función respiratoria. Entonces, ¿qué cosas hacemos para disminuir el trabajo cardíaco y facilitar la función respiratoria? Reposo. Usualmente en posición semifuller, ¿verdad? No lo van a poner en otra posición, no en tren de Lemburg, es para otra cosa, ahí se recuerdan. Entonces es en reposo, posición semifuller, que lo que va a hacer es disminuir el retorno venoso, no es por chiste ni porque estemos acostumbrados a hacerlo, sino que hay disminución del retorno venoso. Entonces reposo, posición, sedación en los pacientes que obviamente no van a ventilar, que pueden estar muy agitados y llorando. Esos pacientes pues se les puede dar un sedante oral suave, porque eso va a disminuir su gasto, su trabajo respiratorio y su trabajo cardíaco, ¿verdad? Pero tiene que tener mucho cuidado, pero como ya está en un medio hospitalario, pues no hay problema. Si se deprime, pues lo ventilan ya, tranquilo. Oxígeno, ¿verdad? No importa si sea una cardiopatía congénita cianótica o acianótica, ¿verdad? Usualmente, acuérdense que las cianóticas son menos frecuentes que las cianóticas. Entonces tenemos que ver cómo ha llegado. Ustedes han visto en la emergencia que he visto un par de pacientes, uno con, vamos a utilizar esos de ejemplo, uno con aumento de la poscarga, que era una estenosis aórtica, Yareli o Jenny. ¿Quién está en la emergencia ahorita? Walter. No, 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 doctor, yo doctor, estoy en yo reumatología. soy yo, Karen, Yo. Karen, Karen. es Mailing, Tú Mailing, estás en la emergencia, ¿ah? sí, es Mailing, doctor, La pero Meli, ya, ella es una causa de insuficiencia cardíaca porque hizo por una neumonía, pero ella es por poscarga, porque tiene una estenosis aórtica severa. Y entonces tú, Karen, has visto que después vimos al otro niño de la conexión venosa normal pulmonar total de 8 meses, que subió ahora en intermedios. Y aparte tiene la insuficiencia cardíaca, supracardíaca, que de 3 meses, que está en el otro lado, en no sé cómo se llama ahí, pero ahí, en la emergencia. Entonces, esos pacientes es por aumento de la precarga, y esos pacientes pues van a tener saturación, de saturación. ¿Y qué dije yo? No le dije quiten el oxígeno por completo, les dije permítale saturaciones de 75%. ¿Sí se acuerdan de eso? sí, doctor, Y no dije absolutamente nada con el oxígeno de esta chica de la estenosis aórtica. Jorleni, ¿cómo se llama? Repetime el nombre. Mailing, La mailing, exactamente. ¿Por qué? Porque es una estenosis aórtica, entonces no importa, le podrías poner así si quisieras, pero no es lo que uno espera. Ahora tener una neumonía extensa. Entonces, el oxígeno, no hay que demonizar el oxígeno. Y de todas maneras, si lo que tenemos en la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para suplir las demandas de oxígeno de todo el organismo, ¿qué es lo que tenemos que poner? Pues oxígeno. Corrección ácido-base. Obviamente, si no está corregido el ácido-base, nada va a funcionar bien en la célula y puede afectar el corazón, depresión miocárdica, y se vuelven más el ciclo vicioso de la falla cardíaca, nunca los van a sacar. Entonces tiene que haber corrección ácido-básica, ácido-base, corregir trastornos hidroelectrolíticos, especialmente en falla cardíaca, calcio, por favor. Calcio, magnesio, sodio, potasio, pero especialmente calcio. Sí, eso es bien, bien importante. Medicamentos. Aquí viene la otra cosa. Entonces aquí vamos a tratar de aclarar algunas de las confusiones que ustedes tienen de los medicamentos. ¿Oxígeno es un medicamento o no? Sí, ¿verdad? Entonces, oxígeno es el primer medicamento.
Inotrópicos. Vean de los inotrópicos. Pueden utilizar digitálicos. Quiero que vayan a buscar porque siempre les pregunto cuáles son los 3 tipos de digitálicos que hay. Hace más de 5,000 años que se usa porque estamos en el 2022. Más de 5,000 años que se utilizan los digitálicos. Los chinos lo utilizaban, ¿sí? Pero lo que más conocen ustedes es la dioxina. El aratócido C ni siquiera lo conocen ustedes. Y creo que no lo van a conocer porque ya no se comercia en Guatemala. Era excelente porque actúa el mecanismo de acción en 6 horas. Tenía uno digitalizado al paciente, servía muy bien para taquicardias supraventriculares, excelente inotrópico, excelente antiarrítmico, ya no está. Entonces el que conocen ustedes es digoxina y la digitoxina que conocieron en autos, pues en niños no se utiliza. Después están las aminas activas, dopamina, dobutamina, mirrinone. La mirrinone es la que menos utilizan ustedes, pero de estas, pues ustedes son los que utilizan todos los días dopamina y dobutamina. ¿No les llama la atención que no digan norepi y epi aquí? ¿O les llama la atención? ¿O creen que mi diapositiva es vieja o qué? ¿Qué piensan? Lo que pasa es que la norepi es un vasopresor, entonces lo que va a hacer es que va a aumentar la resistencia vascular sistémica y por lo tanto va a aumentar la poscarga. Sí, pero eso hace lo mismo la dopamina. De hecho, la dopamina, si la pones en dosis de 10, 20, exactamente lo mismo. Hace que se desencadene norepi y va a producir eso. O sea, ¿cuál es la vía final de la dopamina? ¿Qué produce? Se consumen los Norepi. receptores de norepi. Exactamente, y entonces va a ser exactamente lo mismo. Entonces no entiendo eso de la dopa, pero ustedes se van de una vez a adrena o a norepi, ¿verdad? Pues deberían de utilizar dopa, dobuta, mirrinone. O sea, yo siempre llego a decir eso porque con nosotros lo que pasa es que hay mayor vasoconstricción, aumenta el consumo de oxígeno, vasoconstriñe las coronarias, la epi y la norepi. Entonces, ¿para qué? Si tengo paciente falla cardíaca. Entonces, las aminas vasoactivas, dopamina, dobutamina, milrinone, esas son las que deberían de utilizar. Diuréticos. Generalmente utilizamos más furosemide, pero podemos usar hidroclorotiazida. Esta tiene un poquito más de problema con trastornos hidroelectrolíticos, pero se puede utilizar perfectamente. El espironolactone y el triamtirene. ¿Alguien sabe a qué grupos de diuréticos pertenecen estos? ¿A cuál pertenece este y a cuál pertenece este? ¿O todos son iguales? La furo es un diurético de asa. El diurético es por excelencia, es el diurético de asa por excelencia, ¿verdad? La hidrocloro. Pertenece a las tiacidas. ¿Dónde actúan las tiacidas? Bueno, les dejo eso de tarea. ¿Qué es la espironolactona y el triamtirene? ¿Qué gracia tienen esos y a qué grupo de diuréticos pertenece? ¿Qué gracia? ¿Qué ventaja? Son diuréticos ahorradores de potasio. Exactamente, son diuréticos ahorradores de potasio, entonces se pueden utilizar, pero son menos potentes que los de asa, como la furosemide y la hidro, que también es más potente. Entonces, podría utilizarse concomitantemente para evitar que haya hipocalemia, ¿verdad? Porque eso nos favorecería más arritmias. Entonces, la espironolactona y el triamtirene son ahorradores de potasio. Y aquí esto es bien, bien importante porque ustedes, yo no sé, tienen tan equivocado este concepto, no entiendo por qué. Porque si yo les pregunto siempre, miren, ¿qué hace captopril en enalapril? Es un YECA, me dicen. Sí, tiene razón, es un YECA, pero eso es el mecanismo de acción, es inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Sí, eso es un YECA, pero eso es me están diciendo las siglas de lo que hace, cuál es el mecanismo de acción, ¿o no es eso? YECA no significa eso. ¿Sí o no? ¿Qué significa YECA? Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿o no? Sí, doctor. Jóvenes. Sí, doctor. Entonces, si yo les pregunto qué medicamento es, ¿por qué me dicen yecas? ¿Por qué? Si realmente pertenecen a vasodilatadores.
Los YECA son vasodilatadores, no son YECA, son vasodilatadores. A ese grupo de medicamentos pertenece. Entonces, vasodilatadores, existen arteriales, como la hidralazina. ¿En qué pacientes se utilizarían arteriales y para qué? No me digan que nunca he usado hidralazina, se usa un montón. Antes había Solivea, ahora hay PO. ¿En qué casos se utilizarían? Paciente con falla cardíaca. Acuérdense que estamos hablando específicamente de algo. Jóvenes aún. ¿Qué pasó? ¿Están pensando en sus oraciones de Semana Santa para ir a hacer el acto de confesión y después santificarse o qué? Que no me responden. Penitencia, actos penitenciales. ¿En qué usarían arteriales? Vasodilatadores arteriales. Puchis, muchis, hombre. ¿Miran crisis de hipertensión arterial o no? Crisis hipertensiva. Exactamente, pero esos pacientes son renales crónicos usualmente, que están debutando. Entonces ahí hay que utilizar vasodilatadores arteriales, pero digamos que no fuera un paciente, saquemos del contexto los pacientes nefrópatas que ustedes ven, porque está la unidad de nefro ahí, pues ven demasiado, pero digamos que está en una urgencia pediátrica normal, donde no tenemos invitados, que no sería la unidad de nefrología, y no es un paciente nefrópata crónico, ¿qué patología sería? Se los dije en patologías de niños grandes. Glomerulonefritis aguda, ¿verdad? La glomerulonefritis, esos pacientes se beneficiarían muy bien con reposo, dieta hiposódica, dejarle su hidralazina cada 6 horas, mientras que usualmente se recupera el riñón tranquilamente y no quedan con insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿para qué nos sirve? Son para bajar la postcarga, ¿sí? Entonces, vasodilatadores arteriales. Están los vasodilatadores venosos, que el típico es el dinitrato isosorbide. Nosotros usualmente no usamos dilatadores venosos, pero se puede utilizar en los pacientes que son falla cardíaca porque necesitamos dilatar la arteria y la vena. Y están los mixtos, que son los que ustedes más conocen. Ojo, vasodilatadores mixtos, no yecas. Es importante que se les quede eso. ¿A qué grupo pertenece? A los vasodilatadores. ¿Ququé hacen? Pues inhiben la enzima convertidora de angiotensina. Ok, pero son mixtos. ¿Cuáles son? Captopril y enalapril son los más viejos, pero ustedes ya saben que hay muchísimos priles ahorita, ¿sí? De hecho, se los dan a los niños. Estos son los más utilizados en los niños, pero hay muchísimos otros yecas que les dan, que la verdad es que no hay dosis en niños, pero estos son los que más utilizamos en el hospital, y tienen que tener cuidado con eso porque algunas veces en los pacientes que tienen, por ejemplo, una comunicación interauricular grande o un ductus grande, les dejan captopril y enalapril. ¿Y qué es lo que sucede? Si son vasodilatadores mixtos, quiere decir que dilatan tanto la arteria como la vena, ¿sí o no? Y entonces, si hacen eso, lo que van a hacer es aumentar el cortocircuito izquierda-derecha. Entonces, por eso es que no se utiliza en esos pacientes los vasodilatadores mixtos, pero esos son solo los que tenemos. Si se dan cuenta, estamos partiendo de la base que dijimos, del estado mismo de la insuficiencia, precarga, poscarga, estado contráctil, ¿sí? Estos son para el estado contráctil, estos son para la precarga y estos son para la poscarga. Entonces, ustedes tienen que saber qué es lo que están tratando, de acuerdo a la etiología, así los tratan. Ser cautelosos con los medicamentos. Aquí, pues, ustedes ya van con infusión de nitroprusiato, que ustedes saben que las guías europeas desde hace 3 años ya no es la primera línea para crisis hipertensivas el nitrato de isosorbida, el nitroprusiato de sodio, ¿sí sabían o no? ¿Cuál es la primera recomendación de acuerdo a las guías europeas? ¿Qué infusión de qué? ¿De té de chayo? ¿Qué? ¿Cuál es la elección? Yo sé que lo que ustedes hacen es nitrato, pero no es eso el tratamiento. Nitroprusiato, perdón.
¿O no han dejado infusiones de dendropusiato? Que levante la mano quien no diga, quién no ha hecho de infusiones de dendropusiato. ¿O ha dejado? Nadie. ¿Qué es lo que se utiliza, jóvenes? Esmolol se utiliza. O la betalol, ¿qué es lo que se utiliza? La betalol, ¿verdad? Eso es lo que me gusta a mí iniciar como infusión. Es menos tóxico y es lo que se utiliza. Esa es la clase de insuficiencia cardíaca que yo tengo preparada. Es como a mí me gustaría que lo trataran de manera ideal. Estamos justo a una hora de clase. No me pasé como otras veces.